Bueno, entonces el título del episodio es más que todo para poder compartir qué es pues un retiro, qué es un encuentro, ¿no? ¿Por qué vivirlo? ¿Por qué asistir, ¿no? Entonces, más o menos, eh, tanto en un contexto, si es que participas de la iglesia o si es que no, o si ya participas de una comunidad, de una fraternidad, ¿has sentido que tu fe necesita un respiro o un impulso nuevo? En algún momento de tu vida parroquial o en el mundo has sentido que necesitas pues ese respiro o algo que te motive a vivir otra experiencia. Bueno, más o menos creo que siempre en la vida del cristiano, en realidad del ser humano, ¿no? Creo que es importante hacer pues esa pausa, ¿no? Desde que nacemos vamos al colegio, a la universidad, los que ya trabajamos, como que seguimos pues una rutina, ¿no? Y es como una secuencia, pi, 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 ¿no? Me levanto, trabajo, estudio, almuerzo, vuelvo a trabajar, vuelvo a estudiar y duermo, ¿no? Entonces, creo que cuando no hay ese propósito, eh, cuando no hay pues Dios, ¿no? En la vida de uno, eh, necesitas una pausa. O incluso ya conociendo a Dios, a veces ya con el servicio también se te vuelve una rutina y necesitas una pausa, ¿no? Entonces, ¿qué es un encuentro? ¿Qué es un retiro? Es apartarte, ¿no? Para darle ese paso a que Dios te hable al interior, ¿no? Entonces, Marita, de tu experiencia, ¿no? En base a tu experiencia, ¿cómo fue, no? Participar en algún retiro, en algún encuentro. Bueno, me acuerdo que hace un tiempo tenía la lista o estaba como que contando a cuántos retiros había participado. Pero eso fue hace tiempo, hace mucho tiempo, y que me gustaba tener como que una lista de he ido ya uno, dos, tres, cuatro. Obviamente ya pasé de los 10, no sé, tendría que retroceder, ¿no? Pero porque eran retiros también de servicio y los retiros que yo también viví, ¿no? Como tal. Para mi crecimiento. Entonces, si bien es cierto, es bonito recordar, ¿no? Porque cada uno ha tenido su esencia, cada uno ha tenido su parte bonita, conocer más, ¿no? A Dios, verme también perdonada, pero no les podría hablar de todos, ¿no? Creo que les voy a hablar del primero en sí, ¿no? Porque al final fue el que tuve mi encuentro, ¿no? También con el Señor. Fue mi retiro de confirmación. Si bien es cierto, para ese tiempo yo no tenía ni idea, ¿no? Que era un retiro, yo nunca había participado de uno, es más, siempre lo he comentado, parte de mis testimonios, es que si bien es cierto, mi familia me inculcó la fe, pero yo nunca estuve en un colegio así netamente católico, ¿no? De monjitas o de orden, nada. Sí, había el curso de religión, pero nada más. O sea, no. Por eso es que para mí no fue, como conozco de repente para otras personas, el hecho de que todo el día, no sé, los hacían rezar, tenían retiros. Yo no, para mí fue algo nuevo, por eso es que creo que fui muy, muy entusiasmada también. Así que esa experiencia que fue propiamente retirarse, como dice Lizzie, y en mi caso fue como un estadio, algo así, bien feo, que no se durmió cómodo, los baños eran bastante feitos, todo eso era feito. Entonces, pero a pesar de eso, yo seguía entusiasmada, era como que, qué raro, ¿no? Qué raro a pesar de que las comodidades no te favorecían en nada. Y estaba con mis amigas del colegio y todo, pero en cada temita, en cada oración, en cada momento, y creo que en la confesión fue como que el culmen, ¿no? Porque esa confesión con el hermano, y desde ahí ya, bueno, conozco al hermano, pero desde ahí sentí esa presencia también de Dios. Es ese perdón, esa acogida, esa escucha, ese entenderme, ese comprenderme y ese también yo abrirme y contarle algo más, ¿no? Ya no solo algo muy, muy superficial, sino también abrir, ¿no? Esa herida para que Dios me pueda sanar.
sentí todo eso, ¿no? Esas emociones de también no reconocer en mi vida cómo Dios ha obrado, poder ver cómo desde pequeña Dios me ha cuidado, y al escuchar también a los demás, ¿no? Que vivían su retiro y cómo también ver en mi vida cómo Dios también me ha amado, ¿no? Y me sigue amando. Entonces, sí fue una experiencia muy gratificante, tanto humana porque me permitió conocerme a mí y desde ahí seguir en ese camino, ¿no? Porque puedo ya tener mis años, pero no me puedo conocer a veces completamente, ¿no? Entonces, ahí fue como que el inicio. De repente en el mundo, estando en el mundo, no hubiese podido de repente conocerme a esa profundidad, porque justamente desde la creación es que nosotros sabemos de que somos de Dios y para Dios volvemos, ¿no? Y si no tiene ese fundamento el hecho de que te conozcas, pues te puedes confundir. Entonces yo doy gracias a Dios porque me permitió, ¿no? Estos retiros que he vivido me permitió también conocerme. Luego en la parte también espiritual, ¿no? Porque ese silencio, ese retirarse, el hecho de que te quiten tu celular, que no veas la hora y esas cosas así, random, ahora no, random, son como que te ayudan, de verdad, ahora a veces es complicado, ¿no? Ahora ya uno que es adulto, que los pendientes del trabajo y otra cosa, a veces ya no es ni sábado ni domingo que estás libre, sino que también estás pensando, ¿no? Y creo que un retiro te da esa oportunidad también de poder un poco dejar eso de lado y de verdad adentrarte al Señor y rezar, ¿no? Y el hecho también de compartir con otras personas, porque también, como les decía, ¿no? A mí me ayudó mucho también escuchar los testimonios de otras personas, porque yo también ahí veía cómo Dios también había obrado en mi vida y cómo sigue obrando. Así que hay muchas razones por asistir, asistan, y por eso es que queremos invitarlos también, ¿no? A un retiro. Exacto, exacto. Este, creo que en las oportunidades que yo he tenido de ya estando en la vida parroquial, cuando se presentaban, pues en la Jufra organizábamos lo que era el EPJ, ¿no? Entonces, la oportunidad que tenía yo de invitar a mis amigos, a mi familia, como que lo que has recibido ahí, pues te motiva, ¿no? Como que, ay, no he conocido a Dios, eh, he podido saber un poco más de Él, incluso también de la iglesia, y quieres compartirlo, ¿no? Porque es algo que no te puedes guardar. Pero al hacer la invitación, pues siempre recibí excusas, ¿no? El típico, no, no tengo tiempo, no es para mí, es aburrido, porque digamos que sí se genera un poco esa imagen, ¿no? De como que uno que no participa en la iglesia, pues piensa, ¿no? A la primera es aburrido, me van a tener rezando todo el día. O había algunos curiosos que decían, ¿pero qué hacen? ¿Rezan todo el día? Entonces era como que son las típicas preguntas, ¿no? Y no, creo que cuando uno tiene esa oportunidad de vivir un retiro o un encuentro, eh, realmente es algo que llena, ¿no? Porque conoces a alguien que te ama en profundidad y también descubres el propósito que tienes en tu vida, ¿no? Entonces, creo que esas excusas baratas, como nos decía el hermano Alfredo, que en paz descanse, excusas baratas, ¿no? A veces no permiten que vayas más allá y que vivas estas experiencias de fe, ¿no? Entonces, mmm, también recuerdo mucho a Jesús que también se apartaba para orar, ¿no? Cuando él fue al monte Tabor, se fue solo, ¿no? Se fue solo, dejó a Pedro, dejó a todos y se fue a orar, ¿no? Y creo que los que sabemos este pasaje de la Biblia del monte Tabor es donde Jesús se revela, ¿no? Y es importante, y así de esa misma manera nosotros también es Jesús quien se nos revela en un retiro o en un encuentro. Y también San Francisco, ¿no? San Francisco era una persona que también se apartaba para orar de sus hermanos. Y en el contexto actual, en el mundo, creo que, como ya lo dijo Marita, estamos pues pendientes del celular, de la tecnología, del reloj, que el tiempo, y hacer esa pausa es importante en la vida de uno, porque ya descubres mucho más
más cosas. Así que, Marita. Y tenemos acá una invitación que hacerles, ¿no? Hay un retiro, hay un encuentro para adultos y que aquellos que tengan más de 28 años y hayas vivido o no hayas vivido un retiro, vívelo. Ujú, Ya creo que como ya lo hemos comentado, igual es un espacio también para poder acercarte más a Dios, para conocer más a Dios y puedes también ir en grupo, puedes ujú, invitar ahí a tus amigos, así que ayúdanos también a compartir, ¿no? De repente a alguien le llega este podcast y de repente con este podcast se anima, así que vamos ujú, a contar con que ujú. pueda llegar al menos una almita Exacto. por este podcast. Así es. El retiro, el encuentro que estamos promocionando se llama Envía. Ujú. Lo organiza nuestra fraternidad, que es la Orden Franciscana Seglar, y va a ser este 19, 20 y 20 21, y 21 de septiembre para personas mayores 28 de años. 28 años. Y también promocionaremos el EPJ, pues, ¿no? Claro, el EPJ es para Es para jóvenes, jóvenes a partir de 18 a partir de años. 18 hasta los 29 años, 28 años. Aproximadamente, ¿no? O sea, Ujú, igual la diferencia es que en el EPJ es para damas y varones, ajá, o sea, hay un fin de damas, que es a ver, déjenme les digo. Es el 5 6 y 7 de ajá, damas y el de varones 12 13 14. ¿Ya? Entonces, ujú, para aquellos jóvenes valientes que quieran ir. Y para los exacto, adultos, mixto, porque este sí es mixto, 19 20 y 21. Todos así los es. organiza nuestra fraternidad. Aprovechen, aprovechen. Creo que la iglesia dentro Cualquier cosa, de, inbox. ajá, igual creo que dentro de la iglesia hay muchos carismas que hacen retiros, ¿no? Ujú. Y también creo que es importante que si ya estás dentro de una fraternidad o comunidad, también no dejes de participar, ¿no? Porque siempre un retiro es renovador. Ujú. Así que Eso sí. ánimo chicos, esperamos que puedan asistir al EPJ o al Envía y les mandamos un súper fuerte abrazo, paz y bien. Así bien.